a nombre de la Sociedad Peruana de Nefrología a esta actividad, en la cual tenemos una grata compañía del doctor Aquiles Jara Contreras. Él es médico nefrólogo, es jefe del Departamento de Nefrología de la Universidad Católica de Chile, expresidente de la Sociedad Chilena de Nefrología, miembro del Comité de Enfermedades Óseas del SLAM. Ha participado en la elaboración de las guías latinoamericanas de práctica clínica para la evaluación, diagnóstico, prevención y tratamiento de los trastornos minerales óseos de la enfermedad renal crónica en el periodo 2010-2011. Tiene una amplia experiencia en publicaciones internacionales relacionadas con la especialidad. Ha sido presidente del Comité Científico del SLAM en el 2014, miembro del Comité Científico de la Sociedad Chilena de Nefrología desde 2013 a 2016, y el día de hoy, esta noche, nos viene a compartir el tema interesante que es el transporte intestinal del fósforo y su influencia en la enfermedad renal crónica. Con ustedes, el doctor Aquiles. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Nefrología, a Pablo, que permite que nos acá, somos buenos anfitriones, y a todos ustedes que es un viernes noche y estamos en esto, pero bueno, un nefrólogo. Bueno, por razones como novedosas de los últimos años, que por ahí los conflictos de interés, estos son mis conflictos de interés, y básicamente decir que no tengo ninguno respecto a esta charla. Pero eso no es tan verdad, porque realmente el fósforo, pero tengo buena función renal, así que me puedo permitir eso. Los objetivos de la charla de hoy entonces son tres. Uno, recordar un poco lo que ya sabemos de la importancia de la hiperfosfatemia en la enfermedad renal crónica, cómo la podemos tratar y las limitaciones que tenemos actualmente, y entender la absorción intestinal de fósforo para tratar de mejorar esta posibilidad de tratar. La importancia de la hiperfosfatemia la conocemos porque importa. Inicialmente, cuando yo estudiaba, era por el problema óseo. La hiperfosfatemia estaba relacionada al problema óseo, y esto usted lo conoce perfectamente, la hipótesis de Bricker y Volsky-Latrelov, donde decía que la expresión de fósforo glucigocalciemia estimulaba la PTH, ¿bien? Y que el fósforo se mantenía normal hasta muy alta tasa de compromiso de la función renal, que al final solamente se elevaba, y eso gracias hoy día que conocemos múltiples mecanismos adaptativos, incluyendo en el último tiempo el FGF23, el ferostina, etc., que hace más complejo esto, ¿ya? Cuando me enseñaron a nosotros, ¿verdad?, que la razón de por qué aumentaba la PTH era, uno, que al disminuir la expresión de fósforo se producía hiperfosfemia y llevaba hipocalcemia, y eso estimulaba la PTH. Y por supuesto, la disminución de masa renal, disminución de la síntesis calcio, producía exactamente lo mismo. Sin embargo, con los años, lo que fuimos aprendiendo fue que la hiperfosfemia por sí misma, y no a través de otro mecanismo, puede estimular a la célula paratiroidea. Por otro lado, la hiperfosfemia afecta también la 1-alfa-hidroxilasa, disminuyendo aún más la síntesis de calcitriol. Y además sabemos que estimula la producción de FGF23. Y de FGF23 disminuye aún más la síntesis de calcitriol, haciendo esto más complejo. Pero FGF23 bloquea la síntesis de PTH. Sin embargo, eso no sirve de nada, porque tenemos disminuido el cloto de síntesis renal, que para que actúe el FGF ahí tiene que ser con correceptor cloto, y todo eso llevó a la enfermedad ósea de alto remodelamiento. Por otro lado, cada día es más evidente la enfermedad ósea dinámica, y que siempre la hemos atribuido a que sobresuprimimos a la PTH, ¿ya? Pues nuestro tratamiento, pacientes diabéticos viejos, pero hoy día sabemos también que el FGF23 estimulado por la hiperfosfemia lleva a una estimulación de inhibidores
de la formación ósea, a través de la vía wilbicatatonina, espartina, etc., que son responsables. O sea, la hiperfosfemia tiene una influencia sobre el hueso evidente. Y eso es la complejidad que a veces nos cuesta entender a los alumnos de qué manera esto va actuando. Pero por otro lado, en los últimos años, no solamente nos preocupó el hueso, sino la mortalidad y la hiperfosfemia, que es el trabajo latinoamericano hecho en nuestra región, por el grupo Torcanata, donde muestra que un gráfico que está replicado en todos lados, que la hiperfosfemia aumenta la mortalidad de cualquier causa y la mortalidad cardiovascular. Con respecto a la mortalidad cardiovascular, siempre uno tiende a pensar, ustedes ven acá que a medida que cae la fiscal ocular, aumenta mucho la mortalidad cardiovascular, y uno tiende a pensar que es enfermedad coronaria, infarto, y eso es lo mínimo. La gran mayoría de sus eventos cardiovasculares no es infarto, es insuficiencia cardíaca y muerte súbita, ¿ya? Y uno revisa trabajos antiguos y ve cómo se produce fibrosis cardíaca en el enfermo renal crónico. De un trabajo antiguo, la doctora Mann en Alemania mostraba cómo ratas nefrectomizadas que se les daba dieta alta en fósforo tenían mayor masa del ventrículo izquierdo y mayor contenido intersticial, ¿no? Y menos vasos protegidos. Y eso fue ratificado recientemente por el grupo de los Torcanata, donde se muestra cómo en etapa ratas nefrectomizadas, en que se le da dieta alta en fósforo, tiene alta fibrosis cardíaca, y que la parapiroidectomía la baja, pero si le da dieta alta en fósforo aún se mantiene por encima del control. ¿Bien? Y acá se ve cómo la relación entre fibrosis, PTH y relacionado al fósforo. Así, en esta reciente revisión se encuentra que se grafica muy bien el rol que tiene el fósforo entonces en la mortalidad y los eventos cardiovasculares a través de todos estos mecanismos diferentes. Y el doctor Canata, el doctor Canata, con el estudio COSMO, nos reveló que los pacientes, el rango de fósforo es este, y el promedio de fósforo que deberían tener nuestros enfermos es 4.4, con ese rango, que es lo más difícil del mundo lograrlo. ¿Ya? Entonces, ¿importa la hiperfosfatemia? Claro que sí. El mismo estudio COSMO nos reveló que en pacientes que vienen más de 5 puntos fuera del rango de hiperfosfemia, cualquier tipo de intervención que hacía disminuir el fósforo, vean ustedes cómo disminuir 1.1 miligramos por decilitro, disminuir en 12% la mortalidad. Esos son unos pocos eventos, porque sabemos que el fósforo aumenta la mortalidad, pero disminuir el fósforo la disminuye. Estos son unos pocos ejemplos de eso. El problema es que eso en nuestro país, en nuestros enfermos, independiente de cuál guía tú uses para definir que están en un rango los pacientes tendrían fósforo, ven ustedes que es muy poco lo que logramos. Pero eso, como decimos allá, mal de mucho consuelo de tontos. En Europa es exactamente lo mismo. Vean ustedes que independiente de cuál sea la guía, el rango que determinado por la guía, vean ustedes que si es Karoki, el 45% viene fuera de rango. Si es Cadivo, el 75% de los enfermos. Si usamos el COSMO, más de la mitad de los enfermos. O sea, es un problema global en el mundo y eso es lo que vivimos día a día nosotros. ¿Ya? Este es el estudio 2, para tratar de englobar a todos los continentes. Vean ustedes que si tomamos el último mes de control, solamente el 41% de los enfermos tienen un fósforo mayor de 5.5. Y si tenemos la guía Cadivo de 4.5, más del 70% está fuera de ese rango. Y si uno mira el resumen de los últimos 6 meses, sobre 4.5 va a ser más del 90%. Esa es la realidad. ¿Ya? ¿Y qué pasa en prediálisis? Es otro tema que también es interesante. Este es un trabajo que lo encuentro estupendo porque sabemos que la progresión de la enfermedad renal está asociada a la microalbuminuria.
A mayor microalbuminuria, mayor progresión, ¿cierto? Pero aquí está graficado con la fosfaturia, que ven ustedes que fosfaturias mayores tienen mayor progresión de la enfermedad renal crónica. O sea, no se puede ver fósforo en la progresión también. Las razones son estas son las partículas de calcio fósforo que van a producir daño intersticial que Makoto Kuroda, que es el que descubrió el cloto, lo grafica muy bien. Los nefrones mueren, pero la pega es la misma, el trabajo es el mismo. Es decir, tengo que deshacerme de la misma carga de fósforo, pero con menos nefrones. Por lo tanto, el contenido de fósforo intratubular cada vez es mayor, formando estas partículas que van a hacer daño y aumentando el daño tubulointersticial. Entonces, eso es lo que pasa. Pues uno se pregunta, ¿debiéramos usar captores de fósforo entonces en prediálisis o quelantes? Que no sé qué palabra usan acá, yo uso quelantes, pero también me ha recordado siempre que la palabra correcta es captores. ¿Ya? Y aquí hay un trabajo que hasta el día de hoy no ha sido replicado y yo creo que ha provocado graves problemas en la comunidad médica. El trabajo de Bloch, en que usó en pacientes prediálisis quelantes de fósforo, y ustedes pueden ver que el quelante sí bajó el fósforo comparado con el placebo. Fue efectivo en bajar el fósforo. El problema es que hicieron más calcificaciones esos sujetos, esos pacientes. ¿Ya? Entonces, voz de alerta, y hasta el día de hoy no podemos dar quelantes en prediálisis por esta razón. Sin embargo, si uno hace un subanálisis de este trabajo, podemos ver que en realidad los que hicieron las calcificaciones fueron los pacientes que usaron, que fue la gran mayoría eran sales de calcio, y que en cambio los que usaron no sales de calcio no tuvieron calcificación. Si eso fue sesgo, eso puede tener razón. Y un reciente trabajo que apareció ahora muestra que cuando se usa lactano como quelante no hay aumento de la calcificación en este paciente. Pero no se ha replicado ese trabajo y por eso siempre he tenido dificultades, aunque yo prefiero más quedar quelante y bajar la ingesta de fósforo a esos sujetos. ¿Cómo tratar la hiperfosfemia y sus limitaciones? Los pacientes les decimos que coman, tienen que comer bien, tienen que comer esa carga proteica que implica comer fósforo. Y si uno piensa que la absorción intestinal de esa comida de fósforo va a ser un 60-70%, entre 3.500 a 5.000 miligramos de fósforo va a comer un sujeto a la semana. ¿Ya? Y si a eso le agregamos ese alimento procesado, eso le va a agregar al menos 1.000 miligramos de fósforo más. Y en este trabajo de Gutiérrez es interesante, esos son voluntarios sanos, residentes supongo, son muy voluntarios, ¿ya? En que le dieron una semana de dieta con comida sana sin aditivos de fósforo. Y después una semana el mismo contenido calórico, pero con alimentos procesados. Ustedes van a ver acá que tiene la misma característica en calorías, en grasas, proteínas, carbohidratos, pero cuando mira la cantidad de fósforo, el comer comida procesada le aumentó un 60% la ingesta de fósforo. O sea, claramente la comida procesada con los aditivos, con el sal de fosfato de sodio, tiene una carga de fósforo que no está estimulada en general en la explicación de los nutricionistas, etc. Por otro lado, tampoco se nos olvida que los medicamentos en sus excipientes traen fósforo y que eso no lo consideramos y que pueden ser del orden de 100 200 miligramos más que le estamos aportando al día de fósforo. Y acá hay un trabajo que muestra cómo diferentes fármacos tienen contenido de fósforo en su excipiente. Y lo que es más interesante es que a veces el mismo fármaco, pero hecho por diferentes casas comerciales, porque los excipientes son diferentes, el compuesto es el mismo, pero los excipientes pueden tener más carga de fósforo y no lo consideramos. Y en nuestro trabajo hecho en Estados Unidos, donde Chico mostró que a los enfermos se les prescribe por lo menos 19 tabletas diarias. Una cosa es prescribir, otra cosa es que los enfermos se lo tomen. Bien. Y lo otro es la diálisis. En realidad, si vemos que la carga de fósforo es de 1.500 a 5.000 miligramos a la semana,
no hay ninguna modalidad de diálisis que permita sacar esa cantidad de fósforo. La única que lo hace es la hemodiálisis larga, que es nocturna o puede ser diaria si quieren, pero lo importante es que sea de 8 horas todos los días o 6 días a la semana. El fósforo no sale con mejores membranas ni con mejores modalidades, con tipos de filtración, etc. Sale con tiempo de diálisis. Así que la diálisis no es una respuesta suficiente para poder combatir el balance de fósforo que va a ser siempre positivo en nuestros enfermos. Así, lo que nosotros hacemos en el fondo es manejar dieta y la absorción intestinal. El problema es, en este trabajo ustedes ven que, considerando el contenido de fósforo en la dieta, los aditivos, lo que sacamos con diálisis, lo que sacamos con quelantes, no es suficiente y queda esto, y necesariamente entra el enfermo. Entonces, por eso es la razón de entender la absorción intestinal de fósforo. ¿Cómo bloqueamos la absorción de fosfato en el tracto gastrointestinal entonces? Entender un poco cómo funciona la absorción intestinal de fosfato. En general, el mecanismo es transcelular, ¿verdad? Que es sodio dependiente. Es por los transportadores sodio-fósforo, donde el sodio dependiente debe ser saturable. Se satura con esta cantidad de fósforo en el intestino, de 6 miligramos. ¿Ya? Que es poco. Si consideramos una dieta, en general la concentración de fósforo es muy superior a eso. Entonces, la gran forma como se absorbe nuestro fósforo es a nivel paracelular, que no es saturable y es lineal. A mayor contenido de fósforo en lumen intestinal, más transporte hay. ¿Ya? Y la transcelular es la que le llamamos nosotros vía regular, y a la paracelular malamente le llamamos no regular, porque sabemos hoy día que existe regulación de esa vía paracelular, sobre todo con algunas claudinas, que no ha quedado todavía del todo claro, pero espero que en los próximos años tengamos más avances de cómo esta vía también puede ser regulada. Entonces, ¿cómo actuamos? Bueno, actuamos sobre el transporte activo a través de bloquear el transportador sodio-fósforo. Y no sé si ustedes lo han usado, nosotros tuvimos estas experiencias, ¿verdad? En pacientes sin insuficiencia renal que se les daba nicotinamida, derivada de la niacina, para tratar el colesterol, los enfermos hacían disminución del fósforo plasmático. Y cuando se usó en enfermos renales, lo mismo, producía disminución del fósforo plasmático, y apareció entonces la nicotinamida como una posibilidad de manejo de estos enfermos. Y el primero, uno de los grandes estudios, empezó con 100 pacientes del Nicodem, que mostró que sí tenía efecto, pero el problema fue que los efectos adversos eran no menores, 1.6 veces más alto que el grupo de Conseglamer, y solamente el 55% completaron el estudio porque los enfermos lo dejaron por los efectos colaterales. ¿Ya? Entonces se dijo, bueno, usemos nicotinamida con un quelante, en este caso fue el antano, el combine. Dijimos acá que estos son enfermos no en diálisis, son prerenales, están orinando, y por lo tanto si doy un quelante, el efecto lo mido en que se reduce el fósforo urinario, porque disminuye la absorción. Y si ustedes miran la línea, que me produce la disminución es el lantano, y la nicotinamida lo hace cuando estoy con el lantano. La nicotinamida solo tuvo un efecto. ¿Bien? Entonces, la efectividad de ella no es tan alta. Y finalmente vino este otro estudio de Ketterer, que es un estudio hecho con nicotinamida de acción retardada, con un gran número de enfermos, 722 en diálisis, y se evaluó su acción. Y ven ustedes que sí, tuvo efecto, ¿ya? Al usar esta acción retardada junto con quelante, ¿ya? Pero nuevamente el problema fue los efectos colaterales. Vean ustedes que el grupo que recibió el quelante de fósforo con la nicotinamida tuvo mucho más diarrea que los enfermos en el grupo control, solamente quelante. La diarrea no es menor.
Y este mismo grupo, en que esto fue un estudio, perdona, hecho a 12 semanas, muy cortito, este mismo grupo acaba de sacar el estudio final a 52 semanas y mostró que la eficiencia que había en el grupo con quelantes y nicotinamida, con el tiempo se iba perdiendo, probablemente porque los enfermos iban dejando el tratamiento y por lo tanto no aconsejan el uso de nicotinamida en estos momentos. Y vean ustedes que aparecieron otros efectos colaterales aparte de la diarrea de prurito, como fue anemia de trombocitopenia y estas otras que no tengo idea por qué razón pasó. ¿Ya? Pero hoy día por lo menos la evidencia muestra que no es buen fármaco. Ya nosotros ya lo usamos porque en general tienen muchos efectos colaterales más para enfermos. ¿Ya? Entonces, lo que dicen ellos es que la falta de adherencia afectó el resultado a largo plazo y estos resultados no apoyan el uso de este fármaco. Por lo tanto, podemos usar inhibidores directos, no la nicotinamida, sino inhibidores directos. Y se crearon entonces en industria farmacéutica estos inhibidores y no mostraron ningún efecto del inhibidor directo. ¿Ya? Y el otro estudio japonés, e incluso usándolo, no mostró ningún efecto a tal punto que el laboratorio decidió terminar con este fármaco. ¿Ya? No hubo ninguna acción. La pregunta que uno se hace, ¿por qué si estoy inhibiendo el cotransportador sodio-fósforo responsable del transporte activo transcelular, por qué pasa eso? Una posibilidad de un estudio hecho en animales donde se demuestra que el NAC, el cotransportador sodio-fósforo, durante la evolución de la enfermedad renal crónica, tanto la proteína como el grano sanguíneo disminuye significativamente a lo largo del tiempo. Y en cambio se sobreexpresa otro transportador del fósforo, que es el PIP, el PIP1 y el PIP2, pero sobre todo el PIP1. Y por lo tanto, otra posibilidad, bueno, ataquemos los otros transportadores activos, los PIP1 y PIP2. Y apareció, y está en estudio, que todavía está con nombre de matrícula, el EOS 789, en estudios animales mostró efectividad mayor que el inhibidor del NAMI. Ustedes pueden ver que su efecto es mejor que inhibir solamente el NAMI, no que inhibiendo todos los transportadores activos. Este es el estudio en fase 1 de este fármaco, sobre el cual todavía no tenemos en fase 3. No ha salido nada, pero tendremos que esperar a ver qué sucede. Por lo menos el estudio de seguridad dice que no mata, pero vamos a ver si sirve. Yo no tengo mucha esperanza. Y este es un estudio reciente, con que se midió acá, estudio de seguridad en pacientes. ¿Ya? Estudio de seguridad, donde se muestra que efectivamente disminuye el fósforo. Esto lo hace porque disminuye tanto el PIP1 como el NAMI, los dos cotransportadores. ¿Qué importancia sí desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual? Cuando tú usas quelante de fósforo, tú disminuyes el fósforo intraluminal, porque lo estás quelando, y eso lleva a sobreexpresión de los cotransportadores activos, del NAMI, por ejemplo. Al revés, cuando tú usas un bloqueador de NAMI, aumentas el contenido de fósforo intraluminal, permitiendo que entre por la vía paracelular. Por lo tanto, conceptualmente, uno debería usar ambos si quiere tener éxito, porque vas a actuar en forma diferenciada. Con respecto ahora a la vía paracelular, ¿qué sabemos? No es tan conocido. Sí sabemos que hay gradiente químico, vean ustedes el gradiente químico de las concentraciones luminales y paracelares llevan a la absorción de fósforo, pero también gradiente eléctrico, porque el lumen, el destino, es negativo y es un criterio débil, de baja resistencia eléctrica. Por lo tanto, por el pH que tiene el intestino, que
incluso hacia el líquido terminal, es 7.4, hace que predominantemente esté el B básico presente, y eso hace entonces que entre más fácilmente el gradient. Por eso el transporte activo en el hombre es más activo en el duodeno, la primera porción intestinal. En cambio, el transporte pasivo es más hacia el hilo terminal. ¿Ya? Por esta razón. ¿Cómo entra eso? No lo sabemos. ¿Ya? Algo estamos viendo en la orina, pero no hay nada más todavía que podemos saber de eso. Pero sí sabemos que alguna cosa tiene que ver el intercambiador sodio-hidrogenión, el INF3, está en el intestino, que hace que se intercambie sodio con hidrogenión. Porque sabemos que si lo bloqueamos, algo produce en la tight junction del intestino que hace que se bloquee este transporte. Modificaciones, no sé, de alguna molécula que no se conoce, produce que entonces se bloquee el transporte paracelular. ¿Ya? Como le vuelvo a repetir, por lo menos no conozco el mecanismo exacto, qué es lo que hace, cuál es la señalización, qué es lo que modifica, pero se disminuye el transporte paracelular. Por lo tanto, podemos actuar ¿dónde ahora? Sobre la vía paracelular. ¿Ya? Sobre el transporte pasivo, bloqueando el NH, el intercambiador sodio-hidrogenión. ¿Con qué? Con tenapanol. El tenapanol entonces aparece y se produce. Y es dosis dependiente. A mayor dosis, 2 veces al día, 30 miligramos 2 veces al día, es donde se logra el mayor efecto de reducir el fósforo por parte del tenapanol y lo disminuye casi en 2 miligramos. Un efecto que no fue notable en el primer trabajo. Siempre los primeros trabajos con pocos pacientes siempre son buenos, pero que la gente no ve un efecto industria. Y luego ya pasamos en las ligas mayores al gran número de enfermos para ver cómo se comporta. El problema fue la diarrea. Y ustedes ven que la diarrea fue entre el 18 al 52% y fue dosis dependiente. A mayor dosis de tenapanol, mayor diarrea. Luego vino la fase 3 del mismo Geoffrey Block, ¿verdad?, que muestra efectividad del tenapanol. Sí, muestra efectividad, pero de nuevo la diarrea como elemento limitante de la acción médica, ¿ya? Donde el 8% suspendieron definitivamente el tenapanol por efecto de la diarrea. ¿Ya? Entonces se buscó ahora lo mismo que hemos visto anteriormente, darlo en combinación con quelante de fósforo, el tenapanol, en un estudio que muestra cómo también la efectividad en reducirlo, y la diarrea estuvo presente, pero en menor cantidad, porque no podemos usar menos dosis. ¿Ya? No se uso exclusivo el tenapanol. En Chile no hay, pero aquí tampoco hay tenapanol acá en Perú, ¿no? Así que pareciera que se puede usar en ese sentido. Y este es un estudio muy raro, es un estudio de seguridad, no de efectividad, de seguridad comparado con Sevelamer como cual estándar. Y hace después, lo que tiene este estudio bueno es que son varias semanas, 26, 12 semanas, un número muy largo de semanas de tratamiento, eso lo voy a empezar. Sin embargo, en esta parte intermedia hacen un estudio de efectividad. Vuelvo a insistir, el estudio fue diseñado para seguridad. Y en esta parte hacen el estudio de seguridad de efectividad con placebo. O sea, un diseño bien raro en realidad el estudio, porque no se lo severamente. Pero bueno, mostraron efectivamente que contra placebo es mucho más efectivo, obviamente, el tenapanol. Lo importante fue los efectos de seguridad. Eso sí que yo creo que tienen que ver. Efectos adversos relacionados con la droga, en la primera fase del estudio, 58% presentaron. Pero en la medida que tú sigues el tratamiento, ven ustedes cómo disminuye significativamente. Es muy comparable a placebo. ¿Ya? Y con
eventos que llevaron a la discontinuación de la terapia, en la primera fase 21%, pero cuando se prolonga, siguieron el estudio, lo que se defendieron es exactamente igual a placebo. Pareciera ser entonces que en la primera semana donde el enfermo se define, quienes pueden continuar. Y si ven la diarrea, pasa exactamente lo mismo. Además, es un poquito más que el placebo, pero significativamente menor que la fase inicial del tenapanol. Por lo tanto, en conclusión respecto a este medicamento, podemos decir que la diarrea es leve moderada, en más de la mitad de los enfermos, el 16% lo descontinúan por la diarrea, pero esta, si sobrepasa las primeras 2 semanas, puede el enfermo continuar. Entonces, pareciera tener un cierto rol el tenapanol. Pareciera porque la industria que piensa, saben más del tenapanol que la raíz de la gastroenterología, que es nefro ahora, porque se está usando para la constipación. Es como el minoxidil, más usado para la calvicie, como el profesor siendo tan bueno, pero encontramos que era mejor más rentable hacerlo. Así que no sé qué va a pasar con este medicamento. Por último, nos quedan los quelantes de fósforo. Los quelantes de fósforo, que son los que nosotros usamos, y estos están acá graficados porque lo que nosotros usamos. Nosotros no tenemos en Chile el lantano, ni la combinación de citrato de calcio con carbonato de magnesio, ¿correcto? ¿Cuál es el problema de los quelantes de fósforo? Uno, tamaño. Segundo, el sabor, la cantidad. A mí, por ejemplo, con el ceperamel me pasa que gasto una brutalidad de plata y no me sirve, pero bueno, que toman 3 comprimidos, 3 cápsulas, cuando debe tomar entre por lo menos 8, 9 o 10 cápsulas para ser efectivo. ¿Quién puede tomar eso? Uno puede aumentar, prescribir, pero otra cosa es que los enfermos lo hagan. Y este estudio ha mostrado que menos del 50% toma lo que tú acabas de prescribir. Esa es la verdad, tanto en los países desarrollados como en los amigos español. Cuando moría un paciente, llegaba la señora con una bolsa de medicamentos quelantes que se lo iba a devolver. Y apareció en el último tiempo los quelantes en base a sal de fierro, y yo ahí tengo cierta esperanza. En lo personal nunca lo he usado, solamente en literatura, pero tiene buena prensa, pero buenos resultados. Ahora, los quelantes, dados las dosis suficientes, todos bajan el fósforo, todos. O sea, no es que uno sea mejor que otro. El problema es que ninguno llega a lo que los rangos de guía. Todos lo bajan, pero están muy por sobre lo que es la guía. Y si uno lo piensa, hay tantos teleologías que me encuentro muy interesante. ¿Cuánta es la capacidad que tiene el acetato de calcio de crear fósforo en su dosis suficiente? 264 miligramos. El ceperamel es menos de 200 miligramos, y dando la dosis suficiente. ¿Cuánto comemos? El metano, que es mejor, menos de eso, 400 miligramos. O sea, dándole la dosis suficiente, es incapaz el quelante de poder crear todo lo que comemos, porque no lo alcanza. Esa es la efectividad como es esa. Este es un medicamento que está en Europa, de Fresenius, y que es una mezcla, porque el magnesio se usó. Yo no sé si alguno de ustedes lo usó, yo lo usé un tiempo al comienzo, pero lo usé mucha diarrea y se dejó usar, y apareció el aluminio, que era estupendo, hasta que vimos los problemas con el aluminio. Entonces, es una cosa inteligente usar menos calcio, menos magnesio. Y se comparó con el gol estándar, con otros trabajos se comparan con ceperamel como gol estándar. Y mostró efectividad. Lo encuentro interesante porque estos no son productos de marcas, y esto se puede hacer. Yo he peleado en Chile que algo lo hiciera, pero hubo un problema con el suministro de acetato de calcio. Pero lo encuentro una buena posibilidad para nuestros países, porque esto no es un producto nuevo, es una combinación de acetato de calcio más carbonato de magnesio en esa dosis. La pregunta es, ¿qué pasa si los pacientes van a hacer hipermagnesemia? Bueno, en este trabajo
se vio que el magnesio aumentaba sobre el control, sobre el sevelamer, pero nunca en rangos tóxicos. Nunca en rangos tóxicos, pese a que el 40% de los pacientes europeos tenían una concentración de magnesio en el baño de 2000 equivalentes. Nosotros en Chile no tenemos esa concentración. Nosotros tenemos 1 o 0,75. Yo no sé cuáles tienen ustedes. Hoy día la moda es darle más magnesio a los enfermos que evita las calcificaciones. ¿Ya? Yo he medido en Chile enfermos nuestros y nunca he encontrado hipomagnesemia. ¿Ya? Porque teóricamente nosotros estamos dando poco más magnesio. Así que aparece el suproférrico, es uno de los dos, hay dos, el citrato de fierro y el suproférrico oxihidroxide, que es un nombre corriente. El citrato férrico hace que se absorba el fierro, quema el fósforo y absorbe fierro. Por lo tanto, está indicado en aquellos enfermos deficitarios de fierro porque aumenta la fertilidad. Los enfermos que no tienen déficit de fierro no lo pueden dar porque va a producir un incremento muy alto de fertilidad. Este es un trabajo japonés con 93 enfermos hemodiálisis con diferentes tipos de quilantes, las celíacas son más frecuentes, y ¿qué observaron? En el grupo que usó citrato férrico, la dosis de hidropoietina disminuyó, en cambio en el otro grupo aumentó. O sea, hubo menos requerimientos de hierro y la dosis acumulada de fierro fue 3 veces menor en el grupo que usó citrato férrico versus el grupo que usó otro tipo de quilantes. Por lo tanto, el punto de vista clínico, el citrato férrico muy bien indicado en aquellos pacientes que además tienen déficit de fierro. Pero si no lo tienen, bueno, hay que usar, no lo podemos usar. Y lo otro es la diarrea, que tampoco es algo tremendo en estos enfermos. Entonces, el oxihidroxide, que ese no es un quelante de fierro que queda fósforo, pero no absorbe ferritina. ¿Ya? Y nuevamente, el estudio con sevelamer con el gol estándar, y ven ustedes la efectividad es igual a sevelamer. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia con sevelamer? No se pregunta en el punto de vista clínico, los dos producen el mismo efecto. Pero la ferritina subió un poco, pero sube más en los Estados Unidos que en Europa, probablemente porque los americanos dan mucho fierro. ¿Ya? Esto para mí es la cosa clínica importante. Que para lograr el mismo objetivo, tú necesitaste un promedio de 6.5 cápsulas de sevelamer contra 1.5 del subdóxido, que no es menor para un paciente. Entonces, hoy día nosotros tenemos 2 compuestos que son los que usan menos tabletas. Ninguno de los dos presentes en mi país y en la propia región. Lantano, que lleva más de 10-15 años ya en Europa. El lantano sí tiene un problema de solubilidad que puede estar descrito en la literatura, tapones intestinales, daño intestinal, verdaderos como fecaloma de lantano, ¿ya? Poco soluble. La capacidad de disolución del subdóxido tiene el mismo número de pastillas, pero tiene una mejor disolución. Efectos colaterales similar al sevelamer, también la diarrea como elemento, pero vemos ustedes también un poco el sevelamer. O sea, pienso que ese es un buen fármaco. Este es el trabajo hecho no en el grupo de Jürgen Frege, que fue un estudio dirigido, un estudio europeo en el mundo real, es decir, no en estudio. Una cosa es cuando uno estudia algo está encima del paciente, todas las cosas son más diseñadas. Este fue el estudio real que mostró la diarrea, ¿verdad? Pero que dura poco tiempo en los enfermos. La adherencia a los pacientes es muy buena, la ferritina no aumenta en el tiempo y la efectividad que ustedes pueden ver que sobre un fósforo menor de 5,5, que uno estaría muy contento, lo logra más del 60% de los enfermos en el largo plazo. En lo personal, escuchando a Frege y todo, creo que es un fármaco que me gustaría mucho poder probarlo. Y finalmente, tenemos la dieta. ¿Qué podemos decir de la dieta? Todos conocemos que la digestibilidad del fósforo es diferente si es orgánico
o inorgánico, ni inorgánico, los alimentos procesados es 100% se absorbe. El orgánico depende si es de origen animal o vegetal. Mientras más vegetal, menos digestibilidad y se absorbe menos. Y este trabajo, el echar un mundo es muy bueno, simplemente dio la misma cantidad de fósforo, pero la misma cantidad de proteína, calorías, pero el fósforo en esta dieta carnívora venía proteína animal, en cambio en la dieta vegana, por llamarlo así, provenía de origen vegetal. Y en la misma cantidad de fósforo en el diseño, la misma cantidad de fósforo recibía. Incluso en el resultado final había mayor ingesta de fósforo en los vegetales, en los veganos, que en los carnívoros. Y el resultado fue que mientras en los carnívoros el fósforo aumentó, en los vegetarianos disminuyó. O sea, no es lo mismo comer alimentos de fósforo de proteína de origen animal que una dieta de proteína vegetal. El problema es este, que la alimentación que nosotros tenemos hoy día, nadie anda matando el animal en la casa, no, vamos al supermercado y ven ustedes en la dieta de Estados Unidos la cantidad de inorgánicos de los alimentos es muy alta. Esto todos sabemos que es un veneno, ¿verdad? Esa es la cantidad de fósforo que se come, que tiene la primera piedra, ¿cómo se llama? Que tiene la piedra que nunca ha comido esto. Lo hemos comido, si esa es la verdad. Pero para que sepamos, entonces uno, claro, uno puede decir, no importa, yo voy porque vengo buen río, así que como lo que quiero. Perfecto, hágalo nomás. Pero este trabajo en animales con función renal normal, con dieta alta en fósforo y viendo hueso, ese es el hueso, con dieta alta en fósforo. ¿Ya? Así que pueden ir a McDonald's nomás, no hay ningún problema, vayan con puritos después, porque el hueso se daña con la carga de fósforo y este trabajo lo demuestra visualmente muy claro. ¿Ya? En conclusión, tenemos buena diálisis, tenemos buenos quelantes, pero tenemos todavía un tremendo desafío en cómo disminuir esa cantidad de fósforo que todavía está disponible para el cuerpo. Por lo tanto, en conclusión, favorecer la ingesta proteica de origen vegetal, evitar alimentos procesados, favorecer la adherencia con de fósforo más eficiente con menos pastillas, combinar el bloqueo del transporte de fósforo gastrointestinal, tanto transcelular como paracelular, y diálisis más eficiente, que no son mejores máquinas, no son mejores máquinas. Sí, hay una mejor remoción de fósforo con hemodiafiltración. Sí, hay mejor remoción con algunas membranas que lo dicen. Pero lejos, lo más eficiente es el tiempo en diálisis. Y con esto quiero darle las gracias.